Muy bien. Aquí vamos. Entonces, ¿qué es el naturalismo científico? ¿Por qué queríamos hablar de este tema? Tal vez a algunos les pareció un poco raro, mas sin embargo, si tú estás en la universidad, si lees artículos, ¿no? En Instagram, en los medios, ¿no? Acerca del mundo, de la ciencia, del cambio climático, o más directamente, ¿no? Sobre los valores humanos, etcétera. Hay mucha influencia de parte de la ciencia que tiende a ir en contra de que Dios exista y de que hay una realidad sobrenatural, sino que solamente lo que podemos tocar y palpar es el mundo real, es lo único que existe. Y por lo tanto es lo único que la ciencia puede aportar. Entonces, de esto se trata este tema. Vamos a hablar de lo que es el naturalismo científico, que es una filosofía que no es la ciencia, sino es una manera de pensar solamente, pero que en muchas ocasiones los maestros, compañeros, en los medios académicos, en la universidad, en la escuela sobre todo, se tiende a hacer equivalente. Entonces, el que es un científico tiene que pensar solamente en esto, que solamente existe eso y por lo tanto no existe Dios, ¿no? Entonces, su manera de ver la naturaleza y de ver al hombre es totalmente materialista. Y eso nos lleva a pensar que, por lo tanto, la naturaleza no tiene ninguna conexión con Dios y que un científico no puede ser un creyente. Pues vamos a ver este tema muy importante porque nos ayuda a descubrir a Dios a través de la naturaleza, ¿ok? Pero primeramente quiero explicarles cuáles son estas diferencias y similitudes entre la ciencia y la religión, en cómo las dos pueden coexistir, explicar bien qué es el naturalismo científico y dentro de toda esta corrientes científicas, el ateísmo y el agnosticismo es súper común. Entonces vamos a hablar a diferenciarlas estas dos y buscar respuestas cristianas hacia la ciencia y hacia nuestros compañeros para nuevamente salir muy preparados. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es la manera de encontrar la relación matemática, la fórmula que, que describe la reincidencia de los fenómenos naturales. ¿Sí? Queremos encontrar la relación causa y efecto entre eventos en la naturaleza. Por lo tanto, la ciencia busca medir las cosas, describirlas y una vez que las describe, conforme pasa el tiempo y se encuentran desarrollo de la tecnología, se dan nuevas respuestas a los fenómenos, entonces cambia. El conocimiento científico trata de ser consistente con las observaciones que la naturaleza nos muestra, consistente con los conocimientos previos, pero no podemos decir que tiene un valor de verdad o de falsedad, sino solamente de apego a la mejor explicación de los fenómenos naturales. ¿Ok? Recuerden que el conocimiento científico tiene una fórmula, es decir, tiene matemáticas, tiene números, pero también se describe de forma cualitativa, ¿no? Con olores, sabores, texturas, colores, sonidos, ¿no? Observaciones. La religión trata de religar, de conectar al hombre con un ser sobrenatural, con su parte espiritual, y que no necesariamente debe de estar respaldado por evidencia física o material. Entonces, el conocimiento religioso, porque sí hay un conocimiento religioso que tenemos, se obtiene a través de escritos sagrados, estoy hablando de religiones en general, de la autoridad en esta religión, que puede ser la misma escrito sagrado o la autoridad eclesial, ¿no? De las revelaciones de estos escritos. Y los que son creyentes confían o tienen fe en tal conocimiento. Por lo tanto, el conocimiento religioso es más cualitativo. No podemos medir qué porcentaje de fe tienes hoy comparado con ayer, ¿no? Ni se trata de pesar el amor de Dios, ¿no?
El conocimiento religioso no se obtiene a través de mediciones, ¿no? Pero el conocimiento religioso sí es muy importante que nos lleve a entender qué es la verdad y qué es la falsedad. El conocimiento religioso no se trata de cambiar, al contrario, entre más sólido, entre más convicciones se tengan de la verdad, es mejor. Todo mundo quiere formar las convicciones que no van a cambiar a lo largo de su vida y a las cuales se va a pegar. Ese es el conocimiento religioso. Entonces, la ciencia está dedicada a resolver preguntas como ¿cuándo va a suceder este evento? ¿Cuándo hacen cambios en la producción de ciertas hormonas? ¿Cuándo la célula se reproduce? ¿No? ¿Qué pasa cuando cambia la temperatura en la atmósfera? ¿Dónde suceden estos eventos más que en otros? ¿Cuántos? ¿Por qué medios? Estas son preguntas que la ciencia desarrolla, lo que se llama la pregunta de investigación, y se desarrolla el científico un experimento y lo repite y encuentra entonces finalmente la relación entre una variable y otra variable, ¿sí? Y solamente específicamente puede responder a esa pregunta con ese experimento o con esa observación en la naturaleza. Pero ¿cuáles son las preguntas que la ciencia equivocadamente, y eso es lo que pasa en los medios, trata de querer responder cuando en realidad no es su área? ¿Por qué estoy aquí? ¿Es correcto lo que estoy haciendo o no? ¿Dónde está mi valor? ¿Existe Dios? ¿Actúa Dios? En lo que se llama teísmo. Hoy en día está actuando Dios conmigo. ¿Me responderá Dios si le oro, si me acerco a Él o no? ¿Hay eventos sobrenaturales hoy en día? La religión realmente nos ayuda a responder las preguntas que todo mundo tiene, que son esenciales. Cada uno de nosotros hemos llegado a algún punto en nuestra vida a tener esas preguntas. Nuestros amigos, nuestros compañeros, tu maestro, profesor, tu papá, mamá, se las han hecho. El problema es que la ciencia trate o el científico trate de darte una respuesta a estas preguntas por métodos científicos, los cuales no le corresponden. Por ejemplo, un científico no te puede decir la evolución es verdadera, porque acabamos de entender que la ciencia no se trata de falsedad o verdad. Tampoco podemos decir, aun cuando sea un científico cristiano, que el Big Bang ocurrió, porque no lo podemos probar, no podemos regresar 12.5 billones de años y tratar de ver lo que pasó o hacer el experimento en un laboratorio, ¿no? ¿Qué es lo que un científico bien entrenado, lo que la ciencia puede responder al respecto? Puede decir, la teoría de la evolución es hasta ahora el mejor modelo que tenemos para explicar tanto la evidencia fósil y la evidencia genética con respecto al origen de todas las especies, ¿sí? Pero no, eso es muy diferente a decir es verdadero. También podemos decir el modelo del Big Bang está de acuerdo con todos los hechos conocidos acerca del origen y la historia del universo hasta este momento, ¿no? Entonces la ciencia busca consistencia, no busca la verdad, busca la explicación más simple y consistente con las observaciones, ¿ok? Esto es muy importante que lo podamos distinguir. Podemos atrapar a esa ciencia o pseudociencia amarillista que trata de convencernos cuando realmente se mete en aspectos que a la ciencia no le corresponden. Entonces, ¿qué podemos concluir entre las dos, las diferencias y similitudes? La ciencia y la religión tienen diferentes tipos de preguntas que pueden contestar y definen las palabras aún de forma diferente, pero ambas las necesitamos. Son dos puntos de vista de nuestra realidad, del conocimiento que tenemos, que las necesitamos. A veces tratan áreas idénticas, pero podemos tener un conocimiento científico de un tema como un conocimiento espiritual de ese mismo tema. Si el cristianismo es verdadero, entonces la Biblia no debería contradecir lo que conocemos de la ciencia. ¿Estás de acuerdo? Y ese es un tema de otra clase, donde podemos ver que efectivamente la Biblia comparada con el Corán y con otros escritos sagrados no está llena de fantasías,
no está llena de historias falsas, sino en realidad la respalda la historia, la respalda la arqueología y la respalda la ciencia. Hay preguntas que parece que la ciencia puede contestar, por ejemplo, el origen de la vida. Hasta ahorita, por más que los científicos han tratado de crear en un laboratorio moléculas, tratando de reproducir las condiciones de la Tierra, han creado moléculas muy sencillas que distan muchísimo de formar una molécula compleja, ¿no? Como una verdadera proteína. En realidad, la mayoría de la comunidad científica hoy en día casi está apoyando más la teoría de la panspermia, es decir, que la vida llegó de otro planeta a la Tierra a través de meteoritos en forma de microbios, ¿no? Que realmente que haya aparecido así al azar, porque es demasiada compleja la vida. Aún una bacteria muy sencilla como Escherichia coli, que todos tenemos en nuestro estómago, hacer esa bacteria es tan complejo que matemáticamente las probabilidades del azar son tan grandes que son imposibles. Es más grande la posibilidad de formar una proteína al azar que la cantidad de átomos que existen en nuestro universo. Imagínate ese número calculado matemáticamente. Nuestra conciencia, ¿no? ¿Puede la ciencia resolver qué es la conciencia? No, no le corresponde a la ciencia. Y pues, el origen del universo tampoco, ¿no? Aunque la ciencia aporta todo lo posible al respecto, tampoco podemos comprobarlo porque fue un evento único, ¿no? Entonces, ¿pueden la ciencia y la religión coexistir pacíficamente? Es verdad que la creencia en Dios es solo para los ignorantes, supersticiosos y débiles mentales, y sobre todo el cristianismo. Si tú has escuchado esto, si te han hecho sentir así en un área académica o como profesionista, como cristiano, quiero animarte y confirmarte que no es así. La creencia de Dios se basa, nuestra fe se basa en evidencias y en razonamientos. Y la fe es nuestra decisión de creerle a ese Dios. Vamos a ver cómo podemos realmente ser cristianos que también confían en la ciencia, que también piensan y razonan su fe y que por eso pueden ser cristianos también. Algo muy importante es que la ciencia está basada en bases, en asunciones, no es una teoría, pero es, digamos, principios, le podríamos llamar dogmas, eh, que hacen que la ciencia se construya. ¿Sabes algo que pasó con los griegos, con los romanos? Que son mucho de aquellos filósofos y precursores de la ciencia que nos dejaron las bases, ¿no? De nuestro pensamiento occidental hoy en día. El problema con ellos es que eran politeístas. Y caray, a ver, espérate, estamos hablando de ciencia, ¿cómo que la religión tenía que ver con su desarrollo de la ciencia? Sí, porque para ellos la explicación de lo que pasaba en la naturaleza era debido al enojo o la felicidad o el carácter o los deseos y cómo amaneció el dios tal, ¿no? Si Zeus se enojaba con el hombre, pues le mandaba los rayos. Si Neptuno estaba de malas, pues mandaba un oleaje, ¿no? Al pueblo y lo destruía, ¿no? Entonces, eso creían, que los fenómenos eran causados por dioses. No creían que había un solo conjunto de reglas que uniformaran todo lo que pasara en el universo. Y la religión, el politeísmo, fue el obstáculo mayor a que creciera la ciencia. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo avanzar la ciencia? Fue el monoteísmo. Y Melville Calvin fue el primero, que fue un premio Nobel y de donde vienen los grados Kelvin. Él fue el quien desarrolló esta clasificación de la temperatura basada en el cero absoluto, donde no hay nada de energía. Dijo, la convicción fundamental de que el universo es ordenado es la base fundamental de los científicos. Al tratar de encontrar el origen de tal convicción, parece venir de una noción descubierta 2000 o 3000 años atrás y enunciada en el mundo occidental por los antiguos hebreos, que el universo está gobernado
por un solo Dios, y que no es el producto de los caprichos de muchos dioses, cada uno gobernado por su propia providencia, de acuerdo a sus propias leyes. La visión monoteísta parece ser el fundamento histórico de la ciencia moderna. Es decir, si Galileo y si Einstein y si Isaac Newton no hubieran creído que somos capaces de encontrar ese orden que maneja todo el universo, esas leyes que son matemáticas que lo describen, nunca hubiera podido avanzar la ciencia. Entonces, la fe en nuestro Dios, la fe en que los judíos transmitieron, es la base, es un fundamento, es un dogma de la ciencia. Entonces, ¿pueden coincidir la ciencia y la religión? Claro. Y tú puedes comentarle a tu amigo científico, ¿sabes cuál es el fundamento del dogma de la ciencia que tiene que ver con el monoteísmo? Que el universo es ordenado. Si no creyéramos que es ordenado, no podríamos avanzar en la ciencia. Y hay muchos científicos como Roger Bacon, Johannes Kepler, Robert Boyle, William Harvey, Isaac Newton, Albert Einstein, que en distintos grados eran creyentes precisamente de descubrir esos principios que gobiernan el universo, pudieron aportar tantas cosas a nuestro conocimiento de cómo funciona el universo. Y en particular Galileo Galilei, sabemos que en ese tiempo, en 1500, se entendía que debido a la Biblia, precisamente el hombre es la creación máxima de toda la creación. Entonces, deberíamos nosotros en nuestro planeta ser el centro del universo, ¿sí? Entonces se creía que el Sol y todos los planetas circulaban alrededor del planeta Tierra. Se llamaba la cosmovisión geocéntrica. Pero Galileo Galilei, siendo un científico, un creyente también, al momento de estudiar con su telescopio cómo se movían los planetas, el Sol a lo largo del año y hacer sus registros, sus observaciones basados en evidencias y año con año eran consistentes, pudo llegar a la conclusión de que los planetas y el Sol, todo lo que es nuestro sistema planetario, se mueve alrededor del Sol. Y entonces, a pesar de que él siendo creyente, entendía lo que la gente, lo que la iglesia aportaba, que no lo decía clara y específicamente la Biblia, ¿no? Sino que se asumía, tuvo que explicar la realidad. Y entonces fue donde, sabemos la historia, pues fue apresado por la iglesia, fue enjuiciado y él tuvo que defender. Y él nos decía, en discusiones de problemas físicos deberíamos comenzar no desde la autoridad de los pasajes de la escritura, sino desde las experiencias de los sentidos y las demostraciones necesarias. Estaba usando su razonamiento, su entendimiento dados por Dios para describir la naturaleza. Eso es plausible, eso es lo que debemos nosotros también hacer. No atorarnos con lo que nosotros podamos entender de lo que dice la palabra de Dios cuando se trata de fenómenos precisamente de la naturaleza. Galileo nos explica, porque la Santa Biblia y el fenómeno de la naturaleza proceden ambos de la palabra divina. La primera como dictado del Espíritu Santo y la segunda como la ejecutora observante de los mandatos de Dios. ¡Wow! Es decir, la naturaleza es el segundo libro de Dios, pero es un libro escrito por leyes que tenemos que conocer. La perfección del desarrollo embrionario, la formación desde una flor y las semillas y el fruto, el que a pesar de tantos cambios en la atmósfera, tengamos una composición estable. Sí, la composición de gases en la atmósfera ha estado estable por millones de años. ¿Cómo es posible, no? Eh, el que todos los sistemas estén en equilibrio y mantengan la cantidad de oxígeno y nitrógeno, todo eso nos revela la perfección del Creador. Dios nos está hablando, nos está gritando a través de la naturaleza. Y vamos a ver varios principios. Por ejemplo, el orden en cada, estas flores es un girasol. Cada uno de estas formaciones, si las podemos contar en forma de círculo y vamos encontrando la relación entre ellas, tienen una proporción matemática exacta. Entonces,
Algo que no pasa con otras religiones, con otras fees, es que la fe cristiana se basa en evidencias y razonamientos. Y un pequeño ejemplo lo vemos en el libro de Hechos cuando Pablo desafía al gobernador Festo, y le dice que investigue la verdad acerca de Cristo, que es verdadero y razonable. Le dice, mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz, Pablo, estás loco, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Pero Pablo le respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, porque el rey entiende estas cosas, y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Entonces, nuestra fe está basada en la existencia de un hombre que vino en la tierra, que está documentada por fuerzas, documentos fuera, historiadores fuera de la Biblia, que existen evidencias muchísimas arqueológicas de los eventos que pasaron desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, em, que su resurrección se ha analizado desde puntos de vista jurídicos, históricos, a base de los testigos, y se ha comprobado que es verdad, que Jesús resucitó de entre los muertos, ¿no? Tal como lo dijo él, ¿no? Entonces, no se basa en mitologías, en historias, no tenemos que desconectar la mente para tener una fe ciega, sino al contrario, la fe verdadera se construye en evidencias y razonamientos, ¿ok? Entonces, ¿qué es el naturalismo científico? No es la ciencia, es una postura filosófica que dice que el universo solamente se rige por leyes físicas o naturales. Por lo tanto, no existe el libre albedrío, ¿sí? Es un tipo de determinismo, que todo lo que pasa aún nuestra conciencia está supeditada a esas leyes. Precisamente el desarrollo de la genética por Gregor Mendel fue uno de los precursores, es decir, todo está en nuestros genes, ¿ya ves? Tú estás determinado a desarrollarte de acuerdo a tus genes, a las leyes naturales, ¿no? Por lo tanto, rechaza la existencia objetiva de algo sobrenatural, como en las religiones. También rechaza la teleología, es decir, que todo tiene una causa, una razón de ser, y todo aquello que se considera sobrenatural se debe poder explicar por los términos naturales. Entonces, esto es una postura de algunos científicos, pero no significa que la ciencia o que todos los científicos la sigan. Y el naturalismo científico es el enemigo de la fe. Esta filosofía no es la ciencia, ¿ok? Entonces, tú puedes explicarle esto a tus compañeros, a tus maestros, que tú estás siguiendo una postura filosófica sobre la ciencia, pero no estás siguiendo la ciencia realmente. Hoy en día, antes de entrar aquí, hoy en día necesitaría demasiado tiempo, necesitaría otra clase para hablar a profundidad de todos estos puntos, pero la mayoría de los científicos, especialmente físicos, están llegando a la conclusión de que es tan complejo la manera en que funciona el universo, tanto a nivel molecular como a un nivel espacial, y hay tantos fenómenos que no son capaces de explicarse ya por las leyes que tenemos. Van más allá de nuestra capacidad hasta el presente, que ellos mismos llegan a pensar que se necesita de precisamente de un creador, de un ser muy inteligente y capaz, que es quien mantiene todo esto funcionando en orden. Esa es realmente la tendencia a lo que están llegando muchos científicos hoy en día, porque hemos ido cada vez más, gracias al desarrollo de la tecnología, de descubrir cómo funciona aún la célula y distintos procesos intracelulares, microscópicos y moleculares. Hay máquinas dentro de la célula, ¿no? Cómo funciona el flagelo de un paramecio, de una bacteria para moverse. Es una máquina en sí con un rotor, ¿sí? Que da vueltas y molecularmente está generando energía y puede mover en una dirección o cambia en la otra dirección. Pero todo esto no pudo haberse desarrollado paso a paso en una forma evolutiva donde crece una parte y crece otra, porque si no están todas las partes conectadas, de nada sirve. ¿De qué utilidad tendría desarrollar a través de la evolución una parte que es inútil, ¿no? Se le llama la complejidad irreducible. Entonces, los científicos dicen cada vez más, no es posible que esto se haya desarrollado a través de la evolución. Tuvo que haber aparecido todo de una manera instantánea, ¿no? Y esto nos lleva a distinguir qué es un ateo y qué es un agnóstico. Los ateos vienen
De la palabra ateo viene del a, que significa no, y theos, que significa Dios. Por tanto, son los que creen que no existe Dios, ¿no? Su opuesto es el teísmo, que es la creencia en Dios o en dioses. El agnóstico está en el punto intermedio. La palabra viene de a, que significa no, y gnosis, que significa conocimiento. Hay dos tipos de agnósticos. El duro, que dice que no se puede llegar a conocer a Dios. Es incognoscible. Puede que exista, pero nosotros no podemos llegar a saberlo. La mayoría de la gente en realidad son agnósticos blandos, y esa es una postura muy conveniente, donde dice, bueno, no lo sé si se puede llegar a conocer a Dios, y básicamente quiere decir, básicamente no tengo ganas de averiguar, ¿sí? Eso es ser agnóstico. Es la salida fácil a creer o no creer en Dios, porque si tú dices que eres ateo, tienes que probar que Dios no existe, y eso es muy difícil, ¿no? Los ateos creen que no hay Dios o dioses y que el universo surgió y sigue existiendo por pura casualidad, que el hombre primitivo desarrolló sus creencias sobrenaturales a base del temor de los fenómenos que no podía explicar ante la naturaleza, los rayos, las mareas, los terremotos, etcétera, ¿no? Y también para consolar a los que enfrentaban la muerte o las desgracias, ¿no? La tristeza y el dolor y el sufrimiento, ¿no? Por lo tanto, dicen los ateos que como científicamente no se ha podido demostrar que Dios existe, el teísmo es solamente una fantasía. Esa es su postura. Pero vamos viendo, si no hay Dios, entonces no debería haber verdaderos absolutos o normas morales, sino solo reglas sobre las que generalmente estamos de acuerdo. Entonces, el ateísmo es prácticamente amoral. Eso es ser diferente de inmoral. Entonces vamos viendo estas diferencias, por eso este cuadrito. El amoral significa que no hay sentido moral, que no puedes saber si está bien o está mal. El inmoral conoce la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto y simplemente sigue por lo incorrecto. Entonces, el inmoral sabe que está mal y aún así lo hace. El amoral significa que no tiene un sentido de bondad o de maldad, nada, ¿no? Pero cuando vemos en la práctica, cuando este compañero científico que se clama ateo, eh, podemos en la historia ver el resultado de llevar un gobierno o una manera de pensar en un país, en una cultura atea, ¿qué ha pasado? Camboya, China, Corea del Norte, Rusia, ha causado millones de personas muertas, genocidios enormes, guerras, peleas, ¿no? La moralidad de la humanidad, si es verdadera, si existe, debe de trascender culturas y debe trascender gobiernos, ¿no? Bueno, también pueden decir los ateos, bueno, pero ¿qué pasa con el nombre de Dios se hacen guerras, como la cruzada, la Inquisición? Podemos decirle que el mensajero no es lo mismo que el mensaje, ¿no? Todos, en todas las profesiones, el doctor se puede equivocar, el maestro puede no saber algo, pero eso no significa que el conocimiento, o en este caso Dios, no exista, ¿no? ¿Cuál es el problema del ateísmo? Que no da respuesta a la moralidad y a las preguntas esenciales de la vida. El psicólogo Carl Jung dijo que el vacío es la neurosis central de nuestro tiempo. Y sí, esta neurosis es una dolencia mental no causada por una enfermedad. Entonces, aunque el ateísmo nos puede explicar fenómenos espirituales como resultados de procesos neuroquímicos, proyecciones de la mente, ilusiones y engaños, em, sus respuestas son incompletas, porque no nos ayudan a entender cosas como qué es en última instancia lo correcto y qué es en última instancia lo incorrecto, qué realmente nos da paz a saber que hicimos lo correcto o nos crea en nuestra conciencia un sentido de habernos equivocado. ¿Quiénes somos y cuál es el sentido del propósito de la vida? Pregúntale a tu amigo ateo. ¿Cómo podemos ser verdaderamente felices y satisfechos en las relaciones? Verdaderamente. ¿Qué hay más allá de esta vida? El ateísmo no nos puede dar respuesta a ninguna de estas preguntas. ¿Cuáles son las contradicciones del ateísmo? Bueno, los ateos suelen rechazar a Dios por el problema del mal. Si Dios existe, ¿cómo es posible que haya tanta maldad en la tierra, no? Sin embargo, es contradictorio negar que el mal es real por un lado, cuando ellos viven en un sistema amoral,
y sin embargo decir que hay demasiado mal y que por lo tanto no existe Dios. Entonces, si van a aceptar que existen el mal y el bien, entonces se van a convertir en inmorales si quieren seguir lo mal. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué se quejan de que no existe Dios si hay demasiada maldad? Más bien necesitamos a Dios para que nos diga qué es lo correcto y decidamos hacer lo correcto. Número 2, los ateos a menudo hacen hincapié en la responsabilidad medioambiental, que también lo debemos hacer más los creyentes, y eso quiero promover yo. Pero si la humanidad está al mismo nivel que todos los animales, porque pues no tenemos moralidad, el bien y el mal, somos como animales, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible demostrar que el hombre es más natural que el hombre cuide del medio ambiente? ¿No debería ser más natural que lo destruya, que lo explote? ¿Sí? Como harían todos los animales, ¿no? Cazar, matar, alimentarse, ¿no? Obtener los recursos. Número 3. Los ateos suelen denunciar a los creyentes por sus convicciones, tachándolos normalmente de intolerantes. Pero si está mal decir a otros que están equivocados, ¿con qué derecho pueden los ateos decir a otros que están equivocados? ¿No los hace culpables de la misma acusación? Si ellos no quieren ser morales y sin embargo cometen actos inmorales. Entonces, te van a decir, bueno, pruébame que Dios no existe o que Dios existe. ¿Se puede probar? No. Ni el creyente puede usar la lógica para probar realmente la existencia de Dios, ni el ateo puede usar la lógica para probar la no existencia de Dios. Te pueden decir también, pero pues sí, dices que Dios es invisible, qué ventajoso, ¿no? Pues entonces no lo necesitas probar. Como Dios está en todas partes, no tiene un cuerpo, no cabría en el universo, ¿no? Por eso es invisible. Si no lo pudiéramos ver, ¿cómo podríamos decirle que no en algún momento de nuestras vidas, si está en todas partes? ¿Cómo podríamos llevar vidas con libre albedrío si fuéramos forzados a obedecerlo al verlo? Por lo tanto, es mejor y es entendible que Dios sea invisible, ¿no? ¿Puede probar la ciencia que Dios existe? No. ¿Por qué? Porque Dios no se puede medir, no se puede pesar, porque no tiene un cuerpo, que es lo que hace la ciencia, ¿no? ¿Pero esto prueba que no exista? No, porque hay fuerzas físicas naturales que existen, pero son invisibles, con el magnetismo, la gravedad, los átomos, ¿no? Vemos sus efectos en lo visible. ¿Qué tal los números? Son invisibles, pero los aceptamos como existentes, ¿no es así? Por lo tanto, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, ¿ok? ¿Podemos creer en Dios, aunque no podamos probar su existencia o inexistencia? Sí. ¿Podemos probar la existencia de Dios? Bueno, hay razonamientos que no son científicos. Por ejemplo, muchas veces la gente tiene estos razonamientos que te los pueden decir. Como Dios es omnipotente, entonces, ¿puede crear un silencio ensordecedor? Que es contradictorio. ¿Puede crear un cuadrado círculo? ¿Puede crear una piedra tan grande que no pueda levantar? Todos estos son razonamientos circulares que realmente lo que niegan es la definición de quién es Dios. Precisamente Dios es mayor que todo esto y que Dios no se puede negar a sí mismo, ¿sí? Estos son razonamientos irrazonables que rompen sus propias definiciones y el significado de la omnipotencia de Dios. Por ejemplo, dicen, Dios no puede, hay algo que Dios no puede hacer, ¿sí? No puede mentir ni contradecirse. No puede hacer cosas que rompan la lógica, como que María quede embarazada, pero a la vez no está embarazada. No puede pecar, no puede hacer que 2 más 2 sean 5. Su omnipotencia no significa que pueda romper las mismas reglas que él hizo, ¿sí? En realidad, la naturaleza refleja la mano de su creador. Te quiero hablar de la proporción áurea. Es esta relación entre partes, como, mira, vimos aquí, si empezamos con este cuadrito y vemos la relación entre su base y su altura, ¿sí? Y luego la sumamos con la siguiente, forma una proporción entre una y la otra, que es este mismo número. Y luego con el siguiente cuadro y el siguiente y así. Y esta proporción se descubrió desde tiempos de los griegos y es precisamente la definición de belleza, ¿sí?
El Partenón, la Mona Lisa, muchas esculturas famosas están creadas con estas proporciones, que vienen precisamente aún de las proporciones en partes del cuerpo. Mira, si midiéramos el número 1 aquí en la imagen, de tus cejas a donde termina tu frente, y luego de tus cejas hasta la base del cuello, ¿sí? La medimos aquí en centímetros, aquí, y la dividimos, ¿sí? Va a ser el mismo número, la misma proporción, que la proporción entre de la frente al cuello y desde el cuello hasta la cabeza, ¿sí? Y así sucesivamente, si vemos estas partes del cuerpo, mantienen esa misma proporción que es de 0.619. Este número se le llama la regla de oro, se le llama phi, es una letra griega, y cuando se forma, vemos también esta sucesión que se llama sucesión de Fibonacci, que se forma a partir de un 1, que luego lo volvemos, lo duplicamos, se hace 1 y 1, son 2, y luego le añadimos 1 y 1, entonces ahora son 2 en el centro, y ya tenemos 4, le sumamos otra vez 2, y en el siguiente nivel ya ahora tenemos 8, el siguiente nivel ya tenemos creo que son 15, y así sucesivamente vamos sumando los números en esta sucesión. Si vemos las áreas del lado derecho, sí, estas son las mismas, estas mismas números de la sucesión de Fibonacci, pero en una forma geométrica, nos forma precisamente el diseño de un huracán o de un caracol Nautilus. Esto quiere decir que la misma naturaleza sigue proporciones matemáticas. Lo que hablábamos, la naturaleza sigue orden. Se dice que las matemáticas es el lenguaje de Dios, imagínate. En nuestro cuerpo, en la naturaleza, toda esta belleza nos habla de Dios. Entonces, Francis Collins, que es el director del proyecto del Genoma Humana, director de la Fundación Nacional de Ciencias, él publicó el libro que se llama El lenguaje de Dios. Él es un creyente, él es un cristiano y nos dice, ¿por qué creo en Dios? Porque hay algo en vez de nada. Porque las matemáticas irrazonablemente nos llegan a describir la naturaleza, el origen del universo, el Big Bang. Porque la naturaleza no nos explica el por qué funcionan las cosas. Es un científico, no puede responderlo, ¿no? La sincronización fina del universo, que todos los parámetros son tan bien coordinados que con uno pequeñito que cambie todo lo demás se viene abajo. Es como si todo estuviera tan perfectamente calculado, solamente un Dios, un ser supremo, puede lograr ese equilibrio, ¿no? ¿Por qué aún los niños cuando nacen saben cuál es el bien y el mal? ¿Por qué tenemos una ley moral que no puede estar en nuestros genes? ¿De dónde viene? La obvia inspiración de la Biblia. Y este sería otro tema que podemos tratar, evidencias del cosmos, el argumento de la causa, el propósito, el principio antrópico, es decir, que parece que todo fue creado precisamente para el hombre. En el ADN no se puede decir que el ADN fue producto de la evolución porque es información. La evolución no ocasiona, no genera información y sin embargo todos tenemos ADN. ¿De dónde vino? Lo que les hablaba de hace rato, la incomplejidad irreducible. Entonces los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro y una noche a la otra revela sabiduría. De corazón, hermanos, deseo que esta noche Dios nos haya revelado su sabiduría a través del entendimiento de su palabra, del discernimiento de su palabra aplicado hoy en día al movimiento posmodernista y también al de la naturaleza. Muchas gracias y ya son las 9. Me gustaría dejar abiertos si hay algunas preguntas o respuestas. Las pueden abrir sus micrófonos o dejarlas en el chat.